El Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 al 42. Lo vamos a hacer de manera alternada. Capítulo 4 de Juan, del verso 1 al verso 42. Y dice la palabra del Señor: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
y creyeron mucho más por la palabra de él, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Señor, en esta hora, Padre, solo te pedimos que hables a nuestro corazón y nos des entendimiento para comprender tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Bien, en esta tarde tenemos por tema un ejemplo de evangelización, y ciertamente, ¿verdad? Es algo sumamente importante, ya que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a cumplir una comisión. ¿Y cuál es esa comisión, hermano? Predicar, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Señor nos ha mandado a cumplir con una comisión de evangelización. Por eso es sumamente importante, y en estos versículos encontramos un ejemplo de cómo se debe, ¿verdad?, evangelizar, cómo se debe presentar el Evangelio. ¿Y alguien sabe qué significa Evangelio? A ver, alguien que... buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? El Evangelio, la palabra Evangelio, sí, o Evangelio, quiere decir nuevas, buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, cuando nosotros evangelizamos es porque vamos a llevar, ¿qué, hermano? Buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Alguien ha evangelizado, hermano? Sí, ¿verdad? ¿Y qué es cuáles son las buenas noticias que debemos de compartir? Ok, el Evangelio, pero no siendo redundantes, ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo, ¿verdad?, murió por nuestros pecados, ¿sí? Que Cristo vino a morir por nuestros pecados, y que gracias a ese sacrificio, hermano, ahora podemos tener vida eterna. Eso es lo que debemos comunicar, que ciertamente nosotros estábamos en pecado, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni a uno, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero la buena noticia es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esos textos nos tenemos que saber de memoria, ¿verdad? Porque es el Evangelio, son las buenas noticias de salvación. Cristo murió por nosotros. Pero no solamente eso, ¿verdad?, sino que Cristo vino a transformar nuestra vida. ¿A cuántos realmente Cristo nos ha transformado, hermanos? Y cuando Cristo transformó nuestra vida, ¿verdad?, y nos dio vida nueva, sació nuestra sed, sació nuestras necesidades. Amén. Y nos dio, ¿verdad?, un nuevo propósito. Y conocimos entonces el verdadero gozo, la verdadera felicidad y el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha creado. Esas son las buenas noticias, y muchas otras cosas más que el Señor ha hecho por nosotros. Es lo que nosotros debemos de compartir cuando evangelizamos. Gloria a Dios. El texto de oro, hermano, es Juan 4:35, la parte donde dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Es decir, hermano, el Señor nos ha invitado a sembrar y también a cosechar. Es lo que dice estos versículos, ¿verdad? Que algunos siembran y otros cosechan. Y se hace referencia cuando sembramos la palabra de Dios, y cuando cosechamos es cuando evangelizamos a los perdidos, y los perdidos entonces se convierten. Porque el Señor nos compara, ¿verdad?, a ese trigo que tiene que ser, ¿qué?, cosechado.
El trigo tiene que ser cosechado. Y eso es, compara al hombre, ¿verdad?, con el trigo que tiene que ser cosechado. Entonces, mira, los campos ya están blancos para la siega. Y hermano, debemos entender que el Señor nos ha enviado a esto. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, hermano, ¿cuál es? El primer propósito: predicar la salvación, compartir las buenas noticias, hablarle al pecador de Cristo, hablarle a los perdidos, ¿verdad?, que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. No más. Es lo más importante y es lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Vemos que el Señor en este capítulo nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos llevar a cabo esta comisión. Y en primer lugar vemos que tenemos que aprovechar aquellos encuentros personales. Vamos a ver Juan capítulo 4, dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más que sus discípulos, más discípulos que Juan, entonces el Señor toma la decisión de salir de Judea. ¿Por qué sale de Judea? Para evitar conflictos innecesarios. Aún no era el tiempo, ¿verdad?, de generar ese conflicto con los fariseos. Los fariseos ya empezaban a preocuparse, a alarmarse y a decir: este está bautizando más que Juan. Y para evitar esos conflictos innecesarios, porque aún no era el tiempo, ¿verdad?, de ir a la muerte. Recuerde que entre los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, llevaron a la muerte a Cristo. Para evitar esos conflictos innecesarios, el Señor decide salir de Judea. Y en Judea se encontraba la capital, Jerusalén, ¿sí?, y donde también se encontraba el templo, y donde murió nuestro maestro. Entonces Jerusalén, hermano, ahí en el mapa, lo puede usted ver, está en la parte sur o en la parte inferior. Ahí dice en letras Judea, y hay un círculo azul donde encierra Jerusalén. Ahí se encontraba el maestro. Espero y se logre ver. Y hay una parte más arriba de Judea que dice Samaria, y es un color como lila. Esa región, la parte norte, hermanos, fue conquistada por los asirios, y prácticamente las 12 tribus que se encontraban ahí, las 11 tribus que se encontraban ahí, fueron absorbidas por este imperio. ¿Y qué pasó? Que esta región, ¿verdad?, cuando lo liberan, hay una gran mezcla entre descendientes de Manasés y Efraín, que eran las tribus que más permanecieron. Estos descendientes de Manasés y Efraín, porque esa región, principalmente la que habla en esta historia, Sicar, se mezclan con otras naciones, con otros pueblos. Y entonces, ¿verdad?, de esa mezcla surgen los samaritanos. Y los judíos, por lo tanto, decían que los samaritanos no eran pueblo de Dios, no eran descendientes de Abraham, porque ellos decían que ya era una sangre impura, era una sangre que se había mezclado. Además de eso, no solamente mezclaron su sangre, sino que también mezclaron prácticas, en este caso israelitas, con prácticas del culto pagano. Entonces de ahí surgen los samaritanos. Mas sin en cambio los samaritanos sí se consideraban pueblo de Dios. Los samaritanos sí se consideraban, ¿qué, hermano? Pueblo de Dios. Entonces generalmente un judío, ¿sí?, que habitaba en la parte sur, evitaba cruzar Samaria cuando iba de viaje a Galilea. ¿Por qué? Porque no se toleraban entre ellos. Entonces, ¿qué hacía un judío? Generalmente, ahí en el mapa, no se alcanza lamentablemente a apreciar tal vez muy bien, pero viendo de frente el mapa, hermano, del lado izquierdo, hay un camino marcado en rojo, un rojo más delgado. Ese era el camino que preferían los judíos para evitar la región de Samaria. Y el camino que se encuentra en un color rojo más remarcado, que cruza por Samaria, era el camino más corto.
¿Por qué los judíos preferían el más largo? Para evitar a toda costa el contacto con los samaritanos. Mas sin en cambio, Jesús, ¿qué hace, hermano? Jesús cruza por medio de Samaria. Dice el verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era que necesario pasar por Samaria. Entonces ahí podemos ver las dos rutas. Los judíos evitaban a los samaritanos, ya lo comentamos, por considerarlos indignos, pero para Jesús, hermano, ¿qué? Era necesario. ¿Era qué, hermano? Era necesario. Y muchas veces, hermano, evitamos a cierto tipo de personas porque las consideramos indignos. Muchas veces preferimos evitar cruzarnos la calle y no toparnos con cierto tipo de personas porque podemos llegar a tener prejuicios y considerarlas indignas. ¿Y cuántas veces, verdad, no hemos hablado a gente por prejuicio? No le hemos hablado de Cristo porque lamentablemente, y es una realidad de México, México es un país racista. No sé si usted lo sabía, pero la mayoría de los mexicanos, hermanos, son racistas. Y es un país sumamente racista, donde, por ejemplo, a las comunidades indígenas se tienen relegadas. Y cuando llega alguien con una vestimenta así, ¿verdad? Entonces se relega a esa persona. Pero si ven a una persona bien vestida, bien arreglada, entonces a esa persona se le da prioridad. La mayoría de los trabajos en México son conseguidos por personas de tez blanca, los mejores trabajos. ¿Por qué? Porque lamentablemente México es un país con mucho racismo, hermano. Entonces, eso pasaba en ese momento, pero dice la palabra de Dios que era necesario. ¿Qué, hermano, era? Entonces es necesario que nosotros le hablemos a esas personas que muchas veces son ¿qué? Excluidas, que son evitadas, que son relegadas en la sociedad. Es necesario que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, vayamos y les hablemos de Cristo. A esa persona que es verdad, que a lo mejor padece una enfermedad como el SIDA, y dice, no te juntes con esa persona porque tiene VIH. Pero ¿qué es, hermano? Es necesario, y le digo porque en una ocasión pasó en el trabajo, salió que una persona estaba contagiado, y entonces la empezaron a relegar, a evitarla. ¿Por qué? Por desconocimiento, ignorancia y según miedo al contagio, ¿verdad? Pero esas personas que son relegadas, que son rechazadas, es necesario que nosotros, ¿qué, hermano? Vayamos y prediquemos y les hablemos de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vemos las circunstancias. Vemos que cuál era el propósito de Dios, cuál era el propósito de Jesús en su vida. La razón de la vida de Jesús era cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, hermano? Predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Enseñando todas las cosas que Jesús mandó, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la razón también de nosotros. Y vemos que cerca del monte Gerizim, cansado del camino, como leíamos, Jesús se sienta cerca del pozo, un pozo llamado el pozo de Jacob, ¿sí? Y era como la hora sexta, dice ahí el versículo 6 de Juan 4, era el mediodía. La hora sexta corresponde a ¿qué, hermano? Al mediodía. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre en todo el mundo al mediodía? ¿Sí, hermano? El sol está en el centro. ¿Y qué significa eso? Que es la hora más calurosa. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que al mediodía el sol está en el mero centro, y en ese momento es el
momento de mayor calor del día, en donde quiera que nos encontremos del mundo. Bueno, a esa hora Jesús, cansado del camino, se sienta cerca del pozo, y no era común que las mujeres fueran o la gente fuera en ese horario al pozo a sacar agua. ¿Por qué? Porque, como lo mencionamos, era el mayor punto de calor. Generalmente a esa hora se descansaba. Pero verso 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces al mediodía una mujer de Sicar fue al pozo a sacar agua, y Jesús aprovecha la ocasión para iniciar una conversación con ella. Jesús aprovecha ese momento, ese instante, para iniciar una conversación con ella. ¿La conocía? No. ¿La había visto antes? No. Pero Jesús no pierde, ¿qué, hermano? La ocasión. Jesús no pierde la ocasión e inicia una conversación con esta persona. Y no para contar chismes. ¿Cuál era el propósito de Jesús de iniciar esa conversación? Presentarle la salvación. ¿Cuánta gente, hermano, no nos hemos encontrado en el camino de la vida, verdad? ¿Y a cuánta de esa gente nos ha interesado a lo mejor iniciar una conversación? No para conocerla, sino para que ella conozca a Cristo. Si a veces ni a nuestros familiares les hablamos, ¿verdad? Y a veces ni a nuestros amigos o conocidos les hablamos, difícilmente es, a lo mejor ocasional, en una forma ocasional, conversar con alguien de Cristo. Pero el Señor nos enseña, hermano, que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Entonces debemos de estar atentos a la dirección de Dios. No era casualidad que Jesús estuviese en ese día, a esa hora, en ese momento, cansado ahí en el pozo, sino que eso cumplía ¿a qué, hermano? A un propósito. Gracias, hermano. Pues cumplía a un propósito, y el propósito era que los samaritanos conocieran de Cristo. ¿Cuál era el propósito? Que los samaritanos, hermano, en ese día tuviesen la oportunidad de conocer la salvación, de conocer a Cristo, de arrepentirse de sus pecados, hermano, y de alcanzar la vida eterna. Entonces, muchas veces, hermano, la gente que nos rodea y la gente con la que nos topamos tiene un propósito, y nosotros también. Pero a veces no lo hemos entendido, y aunque vayamos 2 horas de camino ahí en el mismo asiento, no le hablamos de Cristo. No, me da pena, ¿cómo le voy a hablar? ¿Quién sabe quién sea? Es un completo desconocido. Y no aprovechamos esas oportunidades ocasionales para presentar el nombre de Cristo, hermano. Pero debemos permanecer atentos a la dirección de Dios. Hay el testimonio de un gran predicador, hermano, y este gran predicador, antes de serlo, era un universitario, estudiaba en una universidad, y dice que en una ocasión este hombre de Dios regresa a su comunidad, tiene que regresar a su pueblo. Entonces sale de la universidad y va pensando, él comenta en su testimonio que va pensando en Dios y todo lo que Dios ha hecho en su vida, y sube a una carreta, en ese tiempo carreta, y escucha a un hombre que está quejándose. Escucha un hombre que se queja. Dice: pobre hombre, ¿por qué se quejará? Y después se da cuenta que el hombre no solamente se queja, sino que está agonizando. Y ese hombre que va ahí agonizando, este hombre relata que dice: y conocerá de Cristo, conocerá de Dios, se habrá arrepentido, habrá tenido alguna oportunidad. Y mientras va pensando en esto, ¿verdad?, avanza la noche, avanza el camino, siguen y llegan hasta el pueblo donde tenían que llegar. Y resulta que en el trayecto el que iba agonizando muere.
muere. Y cuando descienden de la carreta, este hombre de Dios se da cuenta que la persona que muere era su mejor amigo. Era compañero de la universidad, eran del mismo lugar y era para él su mejor amigo. Y él nunca le habló de Cristo. Y se arrepiente en ese momento y dice: tuve la oportunidad en la noche de acercarme y decirle: ¿sabes qué? Estás agonizando, estás muriendo, pero Dios te ama y Dios quiere salvarte, y no lo hizo. Esto es un golpe duro para él, y a partir de ese momento, hermano, deja todo por predicar a Cristo. Deja todo por predicar a Cristo. Fue un gran hombre de Dios, ¿verdad?, que trajo muchas almas al conocimiento de Dios, pero tuvo que pasar esa experiencia. Entonces, hermano, debemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten para hablar de Cristo en todo momento. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él nos hará saber cuando hay una puerta abierta para el Evangelio. A veces hay gente que se acerca, hermanos, y nos cuenta sus problemas. ¿No le ha pasado? Que nos cuenta sus problemas. Dice: fíjate que pues ahorita estoy teniendo problemas con mi esposa, y con mis hijos también, están bien rebeldes. Y yo a veces: no, a ver, cuenta, ¿qué pasó? Dime. No se trata de enterarnos de lo que está pasando en su vida. Es una puerta abierta para el diablo. Mira, yo también tenía problemas, pero cuando conocí a Cristo, esos problemas se fueron. Yo también tengo problemas, pero gracias a Dios, gracias a que Él está conmigo, los problemas se pueden resolver. Y es una puerta, debemos entender que son puertas abiertas. ¿Para qué, hermano? Para presentar el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que las circunstancias tenemos que estar atentos a eso. Y nuestro Señor Jesús, cuando ve a esta mujer, ve esa oportunidad y le dice a la mujer: dame de beber. Inicia esa conversación. Número 2, debemos reconocer la necesidad. Y dice aquí: pasen por alto lo evidente. Jesús le dice, verso 7, dame de beber. Pero ¿cómo le responde la mujer? Vayamos por favor al verso 9. La mujer samaritana, ¿qué le dijo, hermano? Gracias. Lo leemos junto. Dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y hace aquí una anotación: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces era raro que un maestro conversara con una mujer, aunque fuera judía. O sea, un maestro judío no podía hablar en público, o estaba mal visto para los judíos que un maestro judío hablara en público con una mujer. Eso es lo extraño. Y segundo, era aún más extraño que un judío fuese con un hombre o con una mujer, hablase con un samaritano. Y vemos que la mujer responde con sarcasmo. Cuando le dice: dame de beber, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, siendo samaritana, que te dé de beber? Pero Jesús, ¿qué hace? Pasa por alto el comentario, ¿verdad? Pasa por alto lo que era evidente en ese momento, y Jesús le dice: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque el Señor lo que reconoce es que esa persona, hermanos, no presta atención en lo que era evidente, sino presta atención en la necesidad de la mujer. Ignora el comentario y le dices: mira, si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría a ti agua viva. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él te daría a ti agua viva. Jesús toma la necesidad de la mujer, porque esta mujer, hermanos, tenía problemas. Esta mujer, si analizamos el contexto,
Si salía al mediodía a tomar agua, era porque no podía hacerlo cuando había concurrencia en el pozo. ¿Por qué? Seguramente porque tenía vergüenza. ¿Por qué tenía vergüenza? Porque el Señor le dice: ve y llama a tu marido, y la mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le responde: bien has dicho, porque ¿cuántos maridos había tenido? 5. 5 maridos había tenido, y con el que ahora vivía, que era el 6º, no era su marido. Entonces era una mujer, hermano, que ante la sociedad de aquel tiempo era repudiada, ¿cierto? O mal vista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se había casado 5 veces y las 5 veces la habían repudiado. ¿Qué era en aquel entonces, verdad? Divorcio o repudio es lo mismo. Y las mujeres no podían repudiar, es decir, las mujeres no podían divorciarse o iniciar un divorcio. Las mujeres no podían ir ante la ley y decirle: ¿sabes qué? Me quiero divorciar de mi esposo porque me golpea. No podían ir y hacer eso, como actualmente, ¿verdad?, la mujer lo puede hacer. Pero un hombre sí podía ir ante la ley y decir: ¿sabes qué? Repudio a mi mujer porque no me gusta cómo cocina. Y entonces la ley decía: bueno, eres una mujer repudiada, aprende a cocinar. Y el hombre podía ser libre y volverse a casar. O podía ser: ¿sabes qué? No me gusta, quiero repudiar a mi mujer porque ya no me gusta. Esta mujer ya no me gusta, quiero otra. Y entonces el hombre podía ir y repudiar o rechazar, ¿verdad? Y dejar sola a una mujer, y la ley lo amparaba. Entonces esta mujer, ¿cuántas veces había sido rechazada? 5 veces. 5 veces, hermano. Y ya la 6ª vez dijo: ya no quiero ser rechazada. Vamos a vivir en unión libre. Si funciona bien, sino como piensan ahora la gente, ¿verdad? No es correcto. Pero ya estaba harta de que fueran ante la ley y por cualquier circunstancia la repudiaran. Entonces era una mujer que había sido 5 veces rechazada, era una mujer que vivía en unión libre y para su época era mal visto y era rechazada por la sociedad. Y Jesús sabe que esa mujer entonces tiene que, hermano, tiene necesidad. Porque la gente repudiada, hermano, tiene necesidad. Y Jesús sabe de esa necesidad y comienza, ¿verdad?, a relacionar esa necesidad con la mujer, con el Evangelio, y sabe que esa mujer tiene sed. Pero no una sed física, sino que tiene esa sed de amor, esa sed de comprensión, esa sed de ser aceptada por la sociedad, esa sed de no ser excluida, esa sed de sentirse respaldada por alguien. Y Jesús sabe que tiene sed, y le dice: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él saciaría tu sed con agua viva. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces vea cómo acopla a la necesidad de la persona Jesús la verdad del Evangelio. Los prejuicios pudieron haber impedido la evangelización de los samaritanos. Si Jesús hubiese sido un hombre con prejuicios, los samaritanos no se hubieran salvado, no hubieran podido conocer el Evangelio de Cristo. Pero Jesús, hermano, quita de por medio todos esos prejuicios y entonces hace la obra de evangelización, porque debemos entender que el Evangelio es para todos. No importa raza, no importa color de piel, no importa el estrato social en el que se encuentre, no importa, hermano, nada. El Evangelio es para todos, y debemos entender como iglesia eso, que el Evangelio es para todos. Y hay lugares, principalmente se sabe de iglesias en Estados Unidos, donde
iglesias cristianas evangélicas tienen letreros afuera que dice: se prohíbe la entrada a gente de color. ¿Usted cree que eso es realmente el evangelio? ¿Podríamos hacer eso nosotros? No. Debemos entender que el evangelio es para todos. Entonces nunca, hermano, por prejuicio deje de hablar de Cristo a la gente. Debemos acercarnos a la gente donde esté. Vemos que las declaraciones de Jesús captaron la atención de la mujer. Y dice el verso 11: la mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Vemos que estas declaraciones llaman la atención de la mujer. Hace hincapié que Jesús no tenía con qué sacar el agua y pregunta si él era mayor que Jacob. Y está interesada por esa agua viva. ¿Qué es un agua viva, hermano? Un agua que no deja de fluir. ¿Sí? Así como en la laguna usted ha ido y ve que el agua está naciendo. Esa es un agua viva y de ahí se genera un río, ¿verdad? Una corriente de agua. Ese es el agua viva. Y la mujer está interesada y dice: dame de esa agua viva para que ya no tenga que caminar desde la ciudad hasta este pozo al mediodía y pueda yo tener esa agua que fluye constantemente, ¿sí? Para que no vuelva a tener esa sed. La mujer se muestra interesada porque ya no quiere volver a ese pozo. Pero vea a qué se refería Jesús. Verso 13: respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Y es que eso es lo que provoca el evangelio de Cristo, hermano. Sí, a veces no sabemos cuánta gente realmente está necesitada de Dios, ansiosa, hermanos, de una solución para sus problemas, anhelante, hermanos, de una solución, ¿verdad?, que los pueda sacar de la miseria, del pecado en la que se encuentran, esclavizados por los vicios, las adicciones, con un matrimonio, ¿verdad?, fracasado tal vez, con hijos en vicios y muchas situaciones que no desconocemos en la vida, hermanos. Y hay gente que tiene necesidad. Hay gente que tiene, ¿qué, hermano? Necesidad, y debemos de acercarnos a esa gente. Hay gente con situación de calle, que no tiene un hogar, que no tiene, hermanos, dónde dormir, dónde comer. Y a veces decimos: no te juntes con ese, porque si está en situación de calle es porque es un drogadicto. No te juntes con ese porque si está en esa situación puede robarte, puede asaltarte. ¿Y qué hacemos? Muchas veces nos alejamos de esa gente. Pero hay gente que tiene realmente esa necesidad, hermano, y que solo Dios, porque no van a hacer programas sociales. ¿Va a ser solamente quién? Dios. Solamente Dios les puede sacar de esa situación, hermano. Entonces debemos de ir a esa gente. Vemos que debemos de hablarle de Cristo a los demás. Y es que es necesario tener una experiencia personal. Del verso 16 al verso 24, vemos que Jesús entabla una conversación, ¿verdad?, con la mujer. Es cuando le dice acerca de sus maridos. Y en ese momento es cuando la mujer entiende, ¿verdad? Vea lo que dice el verso 19. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
Porque la mujer acaba de tener una experiencia personal con Cristo. La mujer tiene que, hermano, una experiencia personal con Cristo. La mujer tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entiende que quien está hablando con él no es cualquier persona, sino dice: me parece que tú eres profeta. Y después hablan, ¿verdad? Hablan acerca de la adoración, pero en el verso 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y en ese momento Jesús se le revela y dice: yo soy el que habla contigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo soy el que habla contigo. Entonces, de esa experiencia personal, ¿verdad? La mujer entiende que necesita un Mesías. Y Jesús se le revela y le dice: ¿sabes qué? Yo soy el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y qué hace la mujer con ese encuentro personal? Vean lo que dice en el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba, ¿qué, hermano? Testimonio, diciendo: me dijo todo lo que ha hecho. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces vemos que la mujer sintió que había algo diferente en Jesús. Jesús le declara que él es el Mesías, y entonces ella corre ¿a qué? A la ciudad a contarles a todos lo que Jesús hace y había hecho en ella. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos tenido esa experiencia personal? Sí, gloria a Dios. La ocasión pasada, ¿verdad? Nuestro hermano nos compartía un testimonio, ¿verdad?, fuerte en su vida, de su experiencia personal, ¿verdad? Nuestro hermano Arturo. ¿Y cuántos de nosotros no podemos levantarnos así y decir: Cristo ha cambiado mi vida? Cristo, hermano, y aquí es la pregunta, ¿verdad?, obligada: ¿realmente Cristo cambió tu vida? ¿Realmente conocemos quién es Cristo? ¿Realmente sabemos lo que Él es capaz de hacer en la vida del hombre? Y si lo sabemos, entonces ¿por qué no corremos y hablamos de lo que Él hace? Cuando esta mujer tiene una experiencia personal con Cristo, lo primero que hace es correr y contarle a los demás. ¿Cierto? Lo primero que hace, entiende quién es esa persona que está hablando, entiende, ¿verdad?, la relevancia que tiene para la vida, entiende que los demás también necesitan, y entonces corre y predica. ¿Y cuántos de nosotros, teniendo años, ¿verdad?, en el Evangelio y haciendo Dios, Jesús, grandes cosas en nosotros, no hemos corrido a contarle a todo el mundo de las cosas que hace Cristo? Entonces, ¿realmente Jesús ha hecho algo en nosotros? Y entonces, ¿por qué somos tan egoístas y no lo compartimos? Tenemos que aprender, hermano, a compartir lo que Cristo puede hacer. Porque si no, entonces, ¿dónde está, verdad? Dice Pablo: deudor soy. Deudor soy. Somos deudores de la salvación, somos deudores de lo que Cristo ha hecho con nosotros, y lo que recibiste es de gracia, dice la palabra de Dios: dalo de gracia. Lo que has recibido tú también tienes que compartirlo, tienes que externarlo, tienes que testificarlo. Y esta mujer corrió y le contó a todos. ¿Cuántos en alguna ocasión hemos contado las maravillas, verdad, que el Señor ha hecho en nosotros? Porque es necesario que hablemos las maravillas. Pero para ello antes necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Porque si no ha ocurrido ese encuentro, hermanos, entonces no vamos a tener que hablar, no vamos a tener que expresar. Pero cuando tenemos un encuentro personal con Cristo,
podemos decir que Cristo cambia y transforma nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cristo cambia, hermanos. Cristo transforma, Cristo sana, Cristo restaura. ¿Cuántos podemos decir que Cristo sana? Pues vayamos a los enfermos y digámosle: Cristo sana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Debemos aprender esta verdad. El pueblo, ¿y qué hace el pueblo? El pueblo respondió cuando oyó de esa experiencia personal. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo responde cuando realmente escucha acerca de una experiencia personal. El pueblo respondió y entonces dice que fue a buscar, dice, entonces vinieron los samaritanos a Cristo. Cuando alguien expresa, ¿verdad?, acerca de su experiencia personal, entonces la gente que escucha tiene la oportunidad de venir a ¿qué? De venir a Cristo. Dice, y vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedasen en Él. Porque, hermano, pueden refutar nuestra doctrina, pueden refutar la fe o lo que creemos, lo que pensamos, lo pueden refutar. Pero lo que nadie puede refutar es cuando hay una experiencia personal de nosotros. Recuerde aquel ciego que fue sanado por Jesús, ¿verdad? Cuando toma lodo, le unta, ¿verdad? Y le dice: ve al estanque y lávate de las aguas del estanque. Y entonces ese ciego va y se lava, hermanos, y cuando se lava, recobra la vista que no la tenía desde nacimiento. Y muchos le empiezan a cuestionar y dicen: ¿quién te sanó? ¿Sabes que el que te sanó, verdad, el que te sanó no es una buena persona? ¿Sabes que el que te sanó es un blasfemo? ¿Sabes que el que te sanó es un pecador? Y entonces el hombre dice: si es pecador, no lo sé. Si es bueno o malo, no lo sé. Lo único que sé es que yo estaba ciego. Pero cuando tuve un encuentro personal con Él, entonces recobré la vista y ahora veo. Y ante ese testimonio, hermano, ¿quién lo podía refutar? Nadie lo podía refutar. Nadie le podía hacer nada porque todo el mundo lo conocía cuando él era ciego. Y entonces ahora él estaba aquí, hermano, con la vista. Y entonces no podían decir nada. Nos podrán refutar nuestra doctrina, pero nunca van a refutar una experiencia personal. Nunca van a poder refutar una experiencia personal, hermano, porque nosotros podemos decir: antes yo odiaba, antes yo golpeaba, antes yo maldecía, pero ahora en Cristo, hermano, soy nueva criatura y ya no lo hago más. Y la gente va a ver ese cambio en nosotros y entonces no hay manera de refutarlo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces necesitamos un encuentro personal con Cristo, necesitamos esa experiencia de salvación para ir y predicar, y nadie, hermano, va a poder decir lo contrario cuando realmente hay algo así. Y esto nos lleva al último punto: un testimonio eficiente. ¿Puedes repetir conmigo? Un testimonio eficiente. Y es que es importante, hermano, que demos un buen testimonio. Es importante, si vamos a hablar de Cristo, que demos ¿qué? Un buen testimonio. Jesús comparó el testimonio con el trabajo agrícola, ¿verdad? Dijo: miren los campos, alzad los ojos y mirad ¿qué? Los campos, y ciertamente ya están blancos, listos para la siega. Si se espera demasiado tiempo, se corre el riesgo de perder la cosecha. Ya está todo listo. Ya está listo, hermano. Todo está listo para viene el tiempo de la siega, de la cosecha. Pero si esperamos mucho tiempo, corremos el riesgo de que esa siega se pierda. Y es que comparó el testimonio con el trabajo agrícola, y dice Jesús: unos van a sembrar y otros van a cosechar. Es decir, alguna vez nosotros vamos a predicar de Cristo,
Y probablemente la persona que escuche de Cristo no se va a arrepentir. Nos va a escuchar, pero ¿sabe qué estamos haciendo cuando hablamos de Cristo? Sembramos. Sembramos. Y esa semilla puede ser que caiga en tierra de espinos, puede que caiga en tierra con piedras, puede que caiga en tierra seca, pero puede que caiga en buena tierra. Y cuando cae en buena tierra, esa semilla se siembra y empieza, ¿qué, hermano? A germinar y empieza a crecer, y entonces tarde o temprano alguien va a cosechar. Y cuando vuelva a escuchar del Evangelio va a decir: sí, yo quiero, porque yo ya he escuchado que Cristo sana, que Cristo salva. Y entonces viene la cosecha. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero para ello, hermano, es importante que tengamos un buen testimonio. Si no damos testimonio, puede haber que algunos nunca conozcan a Cristo como su Salvador. Si no damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, hermano, puede que haya gente que se quede en la vida sin conocer de Dios. Y puede que algún día se nos demande, ¿verdad?, esa sangre, como dice los profetas. Pero necesitamos un buen testimonio. Podemos sembrar o cosechar, ¿sí? Dios ya ha preparado corazones hambrientos en todos los que nos rodean. Todo el mundo, hermano, tiene necesidad de Dios. Todo el mundo tiene necesidad de Dios. Habrá quien acepte esa necesidad, habrá quien no, pero nosotros debemos dar un buen testimonio. ¿Por qué muchas veces no hablamos de Cristo a la gente que nos conoce? Porque estamos conscientes de que no tenemos un buen testimonio. Y qué triste que esa gente se pierda. ¿Por qué? Porque no tiene una buena referencia de nosotros. Debemos dar testimonio, pero no solamente decir las cosas que Dios hace, sino también hacer las cosas que Dios nos pide. Para poder tener, hermano, un buen testimonio, se cuenta de una ocasión un predicador que estaba, ¿verdad?, efusivo hablando, y al fondo una persona que lo conocía le dice: oye, grita más fuerte. Y el predicador entonces sube el tono de su voz y empieza a hablar más fuerte. Y allá atrás, si no escuchan, voy a hablar más fuerte, y le vuelve a decir la persona: habla más fuerte. Y entonces el predicador sube más la voz y empieza a gritar, ¿verdad? Y ya no le quedaba voz. Y al final dice esa persona: habla más fuerte con tus hechos que con tus palabras. Porque lo conocía. Lo conocía. Sabía que podía pararse enfrente, pero no vivir lo que realmente decía. Que hablen fuerte nuestros hechos, hermano, más que nuestras palabras. Si hablamos de generosidad, en la iglesia se habla de generosidad, seamos generosos. Si hablamos de bondad, en la iglesia se habla de bondad, seamos bondadosos. Si hablamos de amor y amar a los enemigos, amemos a los que nos rodean. Demos un buen testimonio. Y créanme que muchas veces no va a ser necesario hablar, ¿verdad?, abiertamente así, decir: ¿sabes qué? Necesitas que Cristo te salve. La gente solita va a llegar y nos va a preguntar. Gracias a Dios, ¿verdad? Y no lo digo por vanagloria. En el trabajo se me han acercado algunas personas y me han dicho: oye, Gabriel, yo veo que más o menos ahí la llevas, ¿verdad? No más sé que vimos bien. Pero hay gente que se ha acercado y me ha dicho: oye, yo veo que hay algo diferente. Para la gloria del Señor, hermano, hay algo diferente. Y le digo: sí, mira, fíjate que voy a la iglesia, soy cristiano. Y ahí empieza esa conversación, ¿verdad? Incluso hasta me han invitado a un oído
me han invitado a dar pláticas a una comunidad católica. No lo he oído, pero me dice, oye, pero estaría bien, fíjate que sale el comentario, me dice, fíjate, yo voy a una comunidad y hay matrimonios, me gustaría que fueras y hablaras. Y no he aceptado la invitación, ¿verdad? Pero para gloria de Dios lo menciono. Pero es importante, hermano, que dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle ayuda al Señor. Y que Él nos ayude, hermanos, a llevar a cabo esta misión. Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque tú nos enseñas, tú nos muestras, Señor, lo importante que es dar un buen testimonio y hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, compartir aquellas buenas noticias de salvación, de compartir la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al morir por toda la humanidad, por sus pecados, Señor. Perdónanos si muchas veces hemos sido negligentes y en otras ocasiones, Padre, los prejuicios nos han llevado a no hablarle a ciertas personas del Evangelio. Pero en esta hora, Señor, ayúdanos a entender como iglesia que es sumamente importante compartir la palabra de Dios a los que nos rodean, los conozcamos o no los conozcamos. Sean para nosotros dignos o no sean para nosotros, Señor, es importante que todo el mundo sepa y que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Salvador del mundo, Señor. En esta hora, Padre, pon el valor en nuestro corazón, pon el valor en nuestra vida y pon la necesidad en nosotros de predicar tu palabra a todos los perdidos y a todo el mundo, Señor. Y en esta hora también danos la fortaleza para poder llevar a cabo un buen testimonio, Señor, que hable de las grandes cosas y las maravillas que has hecho en nuestra vida, un testimonio, Señor, que hable de aquel encuentro personal que un día tuvimos con Jesucristo, el cual transformó nuestra forma de pensar, transformó nuestra forma de actuar, transformó nuestra forma de hablar, transformó nuestra forma de caminar y conducirnos en la vida, Señor. Y si aún hay creyentes en este lugar que no han tenido ese encuentro personal, Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que puedan experimentarlo, Dios. Trae la salvación a este lugar y que esa salvación se extienda a los que están allá afuera, mi Dios. Úsanos como instrumentos para tu honra y tu gloria, Señor. Usa tu pueblo, usa tu iglesia, Padre. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho así. Lávanos con tu sangre. Glorifícate en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo.